Hola, Lucía, ¿cómo Susi. estás? Qué rico verte. Igual, qué emoción, está buenísimo. Hola, soy Susana Marín, ¿cómo están? Los saludo desde la casa de nuestra gran invitada de hoy, Lucía Maya, vicepresidenta de Recursos Humanos de Scotiabank. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, Susana, muchas gracias por esta oportunidad. De verdad me siento súper honrada. Soy Lucía Maya. Especialmente soy una persona que ha trabajado en recursos humanos durante mucho tiempo y me siento súper feliz de tener este espacio de conversar con Susana y de traerla a mi casa a compartir lo que estamos aprendiendo de liderazgo, porque este es un proceso que se mantiene todo el tiempo. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa carrera laboral y cómo te ha permitido crecer en el marco del tema del liderazgo. Cuando pienso en cómo llegué a recursos humanos, creo que era lo que quería hacer de siempre. Y fui tan afortunada de empezar en un momento específico en una empresa muy particular en la cual el tema de aprendizaje y desarrollo era vital. Entonces mis primeros pasos en recursos humanos estuvieron relacionadas con cómo ayudar a las personas a desarrollar su potencial y hacer mejor su trabajo. Y desde entonces descubrí que si algo se puede hacer en recursos humanos, que es importante, más allá de administrar, es impactar en las personas y en cómo crecer. Y eso básicamente tiene que ver con el liderazgo, que empieza por el liderazgo de cada uno. Y luego pues va abarcando los diferentes espacios de la vida. Así que de eso se ha tratado. Tuve la oportunidad de leer casi que todos los artículos que publicas y me parece súper interesante porque me ha ayudado a confirmar que es el camino correcto en el que estamos, que los libros nos dan herramientas para desarrollar esas habilidades de liderazgo para que las apliquemos en nuestra vida y con nuestros equipos a cargo, que no solamente es líder el que tiene personas a las cuales dirige, sino que tenemos que ser líderes de nuestra vida. Dentro de todos estos artículos me encantó uno que hiciste de reinventarse. Va muy ligado al tema de cuando hay crisis, pues crisis como sanitarias, crisis económicas, y que pasamos hace 4 años por el tema de la pandemia que se le ha olvidado mucho a la gente, lamentablemente, pero que nos invita a recordar esos momentos de crisis y cómo actuar en ellos. O sea, cuéntanos un poquito cómo trabajaste todo ese tema durante la pandemia de crisis para poder gestionar esos equipos y que pudieran trabajar de manera armoniosa. Cuéntanos un poquito. Una cosa que me parece súper importante que dijiste al principio, que tiene que ver con los libros, la verdad, yo escribo un artículo de liderazgo hace como 3 años y eso me ha conectado un montón con volver a mirar mucho de lo que la gente escribe y conectarlo con lo que pasa en el día a día. Eso como que te da un poquito de seguridad, sentir que lo que estás diciendo igual está soportado como en algo teórico, fundamental y estudiado, eso me parece súper clave. Puede ser de mi pasado nerdo o algo por el estilo. Pero eso forma parte de lo que incluyo en los artículos, pero me gusta también que sean muy actuales y que tomen situaciones que están pasando. Y hay una situación que yo diría que es una tristeza que de repente se nos olvide, porque la pandemia tuvo de común que nos tocó a todos. Nadie se quedó sin estar involucrado en este tema, además, nadie se quedó sin estar involucrado en este tema en el mundo, pero como la vida sigue, se nos va pasando. Así que qué chévere que me hagas acordar de qué pasó en ese momento, porque incluso para los que trabajamos en recursos humanos, nos tocaba hacer de todo. Cambiar la forma como nos relacionábamos con las personas en cuestión de 2 segundos. Pensar cómo íbamos a hacer que las personas sintieran que estábamos cerca de ellos a pesar de que no estábamos físicamente cerca. Entonces, la única cosa que tocaba hacer es mirarnos y decir, ¿cómo me gustaría ser tratado a mí? ¿Qué cosa sería la que yo necesitaría en este momento que me dijera mi jefe para sentirme bien y empezar a crear material, propuestas, conversaciones y espacios que nos permitieran hacer que la gente sintiera que estábamos ahí, aunque no estuvieras, y que entendíamos tu circunstancia porque era una circunstancia que te estaba tocando a ti. Y a pesar de que la pandemia nos tocó a todos, como te pasó a ti, no fue exactamente igual a mí y no fue exactamente igual a las personas que nos ven. Cada uno tuvo una experiencia diferente, pero sentirse tratado de manera individual y próxima por su jefe, por sus compañeros de trabajo, yo creo que hizo la diferencia. Muchísimas gracias, me encanta eso porque además reafirma
la teoría de la coherencia, que es la integridad. ¿Qué es la integridad para nosotros? Es eso, es ser coherente entre lo que yo digo, hago y pienso. Y este es el ejemplo para nuestros equipos de trabajo, los que tenemos personas a cargo, es liderar con el ejemplo, es mostrar esa cercanía, pero que sea un interés real y genuino en ellos, no por la situación, sino porque de verdad lo sentimos. Entonces, qué chévere que nos puedas compartir esas ideas y esas herramientas para nosotros aplicarlas en el día a día. Otro tema súper importante que me gustaría tratar contigo y que también se evidenció en tiempos de pandemia cuando nos tocaba hacer, entre comillas, menos labores porque no estábamos en caso atendiendo público, las empresas, la mayoría estaban cerradas, y es cómo identificar el rol de cada uno, o sea, cómo saber para qué soy bueno o para qué es bueno las personas que tienes a cargo en un momento como estos, cómo puedo usar su potencial en pro del desarrollo de la empresa y de la persona, o sea, un ganar-ganar, o sea, cómo sé yo dónde ubicarte. Bueno, varias cosas. Cuando tú hablabas de integridad al principio, yo decía que una de las cosas más fantásticas para tener claras en el mundo empresarial es que todos vamos completos al trabajo. Tú no eres dos personas. No eres la persona que está en la casa, la persona que está con los amigos y la persona que va al trabajo. Tú vas completo. Y ese ser completo que va al trabajo tiene virtudes y también tiene grandes oportunidades. Todos los seres humanos tenemos un área que es súper luminosa y un área en la que tenemos que trabajar, y gracias a Dios porque eso es lo que nos permite crecer todos los días. Cuando piensas, ¿dónde brillan tus oportunidades? En el día a día. Pero tú tienes que estar siempre dispuesto y siempre abierto a ponerlo al servicio de los demás. Cuando estábamos en esa situación puntual, yo creo que empezamos a ver personas que no habíamos visto, porque yo creo que el ruido de las presentaciones, el tema de la gente conectándose en el trabajo, en el día a día, hace que sean más visibles los que son más extrovertidos. Entonces, hay gente que tú no ves. En ese momento empezaron a aparecer nuevas personas porque tenías que llamarlo directamente. Si querías que estuviéramos en una reunión, la persona estaba en su cámara y tenía que mostrarse. Y empezaron a aparecer nuevos protagonistas que no habíamos visto. Hubo personas que son muy hábiles para hacer análisis, para mirar información detallada, que normalmente tú no la veías y en ese momento necesitabas información, y yo vi brillar y crecer personas que nunca, nunca, nunca en otra circunstancia se hubiera presentado. Ahora, cuando uno es líder, no tenemos que estar en la pandemia, sino en el día a día. Y tenemos que mirar a nuestra gente, a toda, absolutamente a toda, con sus virtudes y con sus grandes retos. Y mirar cómo vamos a hacer para que la virtud de este se potencialice ubicado en el lugar de trabajo donde sus virtudes brillan más, pero obviamente también me tengo que ocupar de mostrarle y ayudarle a que descubra que tiene algunas cosas aún que puede desarrollar y que lo pueden hacer brillar y ser más notorio y más evidente. Creo que ese es como el gran reto del liderazgo, sacar lo mejor de las personas desde sus grandes virtudes y también desde sus áreas de oportunidad. Me encanta esto que dices porque la clave del líder es estar cerca a su equipo, porque yo cómo te descubro. La única forma que yo te descubra es que yo hable contigo, tenga una conversación con el interés genuino de lo que hablamos ahorita y poder descubrir en qué eres bueno y potencializar eso. No significa que te tenga que cambiar de cargo porque, bueno, si somos realistas, si yo apliqué para un cargo en una empresa, no te puedo mover en el momento que yo considere, pero sí puedo potencializar desde tu cargo esas habilidades en las que puedes desarrollarte mejor, te va a ayudar además a ser más feliz y a mostrarte mejor dentro de la compañía. Entonces, creo que la clave de esto que nos dices y me encanta es que es esa cercanía a la persona, es descubrir ese ser humano, no verlo como un recurso, sino como una persona a la cual yo puedo potencializar y desarrollar sus habilidades. Creo que esa es la clave del liderazgo, si estamos de acuerdo, Lucía. Y creo que es la labor más importante del líder, porque el líder realmente se desarrolla a sí mismo, pero su labor es desarrollar a su equipo.
Mira que eso que dices es súper valioso, porque cuando uno tiene por primera vez la exposición al liderazgo, cuando uno cambia de ser un contribuidor individual a pasar a tener gente a cargo, ese yo creo que es uno de los momentos que más impactan a las personas en el trabajo, porque tú vienes de ser un hacedor, que te ocupas de tu función y tienes todo el día lleno, y de repente cuando llegas a liderar personas hay otros que hacen y tu hacer se transforma. ¿En qué se transforma? En cómo lograr que los resultados se vean con tu equipo. Entonces uno empieza como con una disyuntiva de, ¿será que no estoy haciendo lo correcto? ¿Será que ya no tengo una ocupación como de mis propias manos que tener? Y ahí es donde aparece la gran oportunidad, la gran labor del líder. La razón por la que tu tiempo del hacer se desocupa un poco es porque te tienes que encargar de tu gente. Y encargarte de tu gente empieza por conocerlos en el uno a uno, por conocer quiénes son, por conocer qué les interesa, por mostrarles el camino que tienen, por tener muchas conversaciones que te permitan ver las dinámicas del día a día. Cuando tú sales de ser parte de un equipo y empiezas a ser el líder, tú te das cuenta hasta de las situaciones que le está pasando a tu equipo, la gente cómo se relaciona, qué dificultades tienen, pero solamente lo puedes hacer si tú te sales del contexto. Entonces, la gran tarea del líder es entender que ahora está haciendo, pero en otro contexto, que es logrando los resultados con su equipo, pero a través de su equipo. Quisiera cerrar de mi parte con una frase que dice que el liderazgo es comunicar a la gente su valor y potencial tan claramente que ellos lo puedan ver en sí mismos. O sea, esta es una frase tan profunda que quisiera que hicieras el cierre también con base en esto, Lucía. La primera cosa que yo pienso que es fundamental para un líder o para cualquier ser humano es verse a sí mismo, conocerse, porque lo que tú sientes, lo que tú vives, esa circunstancia que tuviste en tu experiencia, le pasa a todo el mundo. O sea, no te creas tan especial. Tú eres un ser humano que pasa por una experiencia que tiene momentos difíciles, momentos no tan fáciles. Y una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que nuestra autoestima siempre está como en juego. Muchas veces tú te miras y tú dices, uy, no, yo debería ser mejor, debería ser mejor persona, debería presentar mejor, debería... Muchas veces tú tienes temas en los cuales te concentras demasiado en lo que no está bien. Eso también le pasa a los otros seres humanos y eso también le pasa a las personas de tu equipo. Necesitas estar muy cerca de las personas para poder tener sus conversaciones con ellos y encontrar cuáles son las conversaciones que ellos están teniendo sobre sí mismos. Y probablemente hay personas que sobre sí mismos se dicen cosas divinas. Soy lo máximo, esa gente que yo digo que tiene autoestima alta, permanente. Y eso es una oportunidad porque a la persona le necesitas decir, oye, está muy chévere que te veas así de bien, se te está quedando por fuera una parte del espectro que son las cosas que necesitas transformar. Pero también hay personas de tu equipo que solamente ven lo que hacen mal. Y también esa autoconversación es fundamental poderla sacar a la luz porque tú necesitas tener la capacidad de mostrarles lo que han hecho bien, cómo lo han hecho de bien, lo mucho que contribuyen en su equipo, hasta que para ellos empiece a ser claro todo lo que son, todo lo que aportan y sobre todo el enorme potencial que tienen para aportar en la organización y en su trabajo. En estos más de 25 años de carrera te imaginarás que he conocido una enorme cantidad de líderes y cuando pienso qué tienen en común los mejores líderes con los que he tenido la oportunidad de encontrarme, es que son fundamentalmente buenas personas, seres humanos maravillosos que te dejan una sensación muy especial cuando estás en contacto con ellos. Excelente. Eso es como cuando uno dice, trata a la gente no como es, sino como puede llegar a ser. Tú tienes en tus manos el poder de potencializar a tu equipo de acuerdo a cómo le hablas y le haces ver que tiene muchas formas y potencialidades para explotar. Entonces, muchísimas gracias, Lucía. De verdad que ha sido espectacular, muy gratificante para mí que me hayas dado el tiempo.
Ojalá así como yo la estoy aprovechando, todas las personas de la audiencia lo hagan. Y bueno, mil gracias y espero que esto se pueda repetir en otra oportunidad. Hemos hablado muchísimas veces de la gratitud. Incluso tú y yo en el pasado hemos dicho como qué maravillosa herramienta es agradecer todos los días por todas las oportunidades que tenemos. Entonces yo te digo que yo me siento súper agradecida de que me hayas invitado, de poder tener esta conversación, agradecida con todas las personas que me ven y no desde la vanidad, sino desde la posibilidad de que alguna cosa que yo diga impacta de cierta manera. Yo me he preocupado de estudiar, de trabajar, de vivir mi experiencia, pero hace mucho más sentido si la podemos compartir con los demás. Así que gracias por darme esta oportunidad de conversar contigo y de conversar con tu audiencia. Y tú recuerda, el título te hace jefe, pero tu gente te hace líder. Bueno, de verdad que les agradezco muchísimo el interés por la información que estamos dando hoy aquí. Les prometo que seguiremos con mucho contenido de este tipo que nos llene tanto el alma, el corazón y que nos haga mejores personas, tanto en la vida laboral como profesional. A ti, Lucía, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa y darnos toda esta información tan valiosa. De verdad, muy agradecida contigo.